Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Miller Alirio Páez Betancourt, perteneciente al programa de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión, para el escenario número 5, correspondiente a la unidad número 3, en el cual vamos a abordar los temas tratados a lo largo de todo este curso de Derecho Constitucional, pasando por conceptos básicos hasta llevarlo al constitucionalismo europeo. Me gustaría darle el análisis a este trabajo de que es una manera de conceptualizar todo lo que fue el curso de Derecho Constitucional de manera subjetiva, de tratar de acoplar estos conceptos tan generales a lo que nos puede representar de una manera más sencilla. Me gustaría iniciar dando una serie de conceptos que nos van a llevar hasta este concepto general de derecho constitucional, en el cual damos a los seres humanos con la necesidad de relacionarse en sociedad para poder conseguir entre sí un bien común, y que para ello se requiere un tipo de normas de convivencia que pueden ayudar a mejorar esta relación entre iguales, y de esta manera vemos cómo nace una sociedad. Al identificar que requerimos de un ente regulador de todas estas normas y que haya algún tipo de control para que podamos mantener una convivencia y un progreso a nivel humano de manera estable, se nos hace necesario tener un ente de control que esté para nosotros y que rija las normas de nuestra sociedad. De esta manera vemos nacer el Estado, a grosso modo. Una vez el Estado está impuesto, se caracteriza el Estado como este pacto entre gobernantes y gobernados, en el cual todos se rigen bajo un tipo de normas que de manera democrática o de manera objetiva se dice que buscan el bien común. Estas normas que establece el Estado de Derecho buscan el bien común para la sociedad en la cual se establecen. A estas se someten tanto gobernantes como gobernados. Y de esta manera llegamos al concepto de constitución. El derecho constitucional es una rama del derecho la cual se encarga de fundamentar estas leyes y normas que me gustan llamar de manera subjetiva y a criterio propio de este manual de convivencia de cada nación. Simplemente son unas normas y unas leyes que se encargan de buscar que cada sociedad surja de una manera eficiente y garantizando ciertos derechos a medida que pueda avanzando en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo del tiempo se ha venido cambiando o reformando todo el concepto de Estado, todo el concepto de constitucionalismo, o bueno, este concepto que viene siendo reciente, aproximadamente del siglo XX, se ha venido cambiando con la evolución de los tiempos, debido a que hemos encontrado diferentes tipos de Estado, diferentes tipos de evolución y de búsqueda de los derechos humanos recientemente también incorporados. El constitucionalismo se encarga de darle pie y darle forma a ese avance que buscan las sociedades mediante la rama legislativa para poder establecer siempre esta utopía de igualdad, que me refiero a utopía porque en ciertos países de Latinoamérica es fantasioso pensar en eso. Sin embargo, vamos a tratar las diferencias entre un Estado de derecho, entre un Estado constitucional y un Estado social de derecho. Por Estado de Derecho comprendemos este pacto entre iguales inicial, estas bases que le dan la cara a lo que hoy día conocemos por el modelo estatal que nos representa. Es un Estado muy en blanco, un Estado que carece de muchas argumentaciones para la época en la cual se desarrolló. Sin embargo, rescatamos del Estado de Derecho, pues aparte de que es la base de la sociedad que tenemos hoy día, a nivel democrático, la tridivisión del poder. ¿Qué quiere decir la tridivisión del poder? Se deja de descentralizar el poder, es decir, que el poder se mantenga represado entre unos pocos para darle paso al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Esto es un gran avance debido a que al tener tantas posiciones políticas al momento de la toma de decisiones de lo que se busca como un bien común,
se puede llegar a tener más participación de la sociedad. En el Estado constitucional a nivel democrático debemos resaltar su búsqueda por por la garantía por parte de las instituciones a la protección de los derechos fundamentales. Esto se empieza a priorizar posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde los derechos humanos y los derechos fundamentales empiezan a cobrar más fuerza a nivel global. Por derechos fundamentales comprendemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la alimentación, entre otros derechos que hacen parte de los derechos fundamentales establecidos con anterioridad. Y en el Estado social de derecho, a nivel democrático, encontramos una sociedad más participativa, en el cual las minorías tienen una voz más importante de lo que ha sido en los últimos años, en lo cual se empieza a tener en cuenta que la voz política y la opinión acerca de las decisiones que se debe tomar con una nación debe incluir a gran parte de los pobladores de esta. Dentro de los conceptos de Estado contemporáneo, encontramos el Estado unitario, en el cual el poder se emana en un gobierno central y se le da participación popular para elegir a sus representantes en las ramas legislativas y ejecutivas. Un claro ejemplo de este tipo de Estado es la República de Colombia. Por otra parte, encontramos el Estado federal, en el cual se denota de cierto poder legislativo y jurídico a un espacio demarcado dentro de la nación. Esto se puede evidenciar en estados como el mexicano, en el cual cada estado, valga la redundancia, tiene autonomía y legitimidad para poder tomar ciertas decisiones que afecten de manera benéfica a su población demarcada dentro de un territorio, dentro de su nación, como lo nombrábamos anteriormente. Dentro de estos conceptos debemos nombrar también la presencia del gobierno parlamentario y el gobierno presidencial, que son conceptos claves para dar entendimiento un poco a este tipo de estados que evidenciamos de manera contemporánea. El gobierno parlamentario es aquel gobierno en el cual el parlamento, que es la rama legislativa, toma todo el poder y encaminamiento de un estado o de una sociedad. El claro ejemplo de este tipo de estado o de este tipo de gobierno es el gobierno español y el gobierno inglés. Por otra parte, encontramos el gobierno presidencial, en el cual tenemos un gobierno híbrido de poder, donde tenemos una figura representativa de carácter presidencial y tenemos una figura de voz popular que es el Parlamento. Ambos son escogidos y son dotados de legitimidad por parte del pueblo de manera democrática. De esta manera nos remontamos directamente al constitucionalismo latinoamericano, remontándonos a las bases de este en 1850 con el nacimiento de la Constitución argentina, colombiana y mexicana, que tienen como bases la mayoría de conceptos que podemos evidenciar hoy día en los movimientos políticos y constituciones de toda América Latina. Posteriormente, cerca de 1917, empezamos a encontrar un constitucionalismo un poco más social, aún carente de garantías, aún carente de derechos fundamentales y aún de una manera muy exclusiva en cuanto a la participación política de los actores decisivos en los campos políticos de cada nación. Posterior a la Segunda Guerra Mundial podemos encontrar lo que ya viene haciendo parte del nuevo constitucionalismo con el nacimiento de la Constitución Política de Colombia en el 91, la venezolana en el 99, la ecuatoriana en 2008 y la boliviana en 2009. Todas estas constituciones hacen parte de lo que se llama hoy día el nuevo constitucionalismo, el cual se basa en una constitución mucho más inclusiva, en el cual las minorías y las poblaciones menores tienen más participación popular y voz política. Podemos remontarnos un poco más atrás de la Constitución del 91 y de estos nuevos conceptos de constitucionalismo al denotar la importancia de los grupos indígenas, de las comunidades afro y de manera más directa de las mujeres previo al nuevo constitucionalismo. Todos estos grupos empezaron a ser más incluidos debido a esta necesidad de la participación política por parte de todos los comunes en la sociedad. Entonces la inclusión,
de estos grupos es un gran avance y es una de las principales características del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Por otra parte, podemos evidenciar cómo el constitucionalismo se transforma posterior a la Segunda Guerra Mundial, siendo esta zona del globo la más afectada por dicha guerra. Como partidario de este nuevo constitucionalismo más inclusivo, más social y garante de derechos fundamentales y de derechos humanos, encontramos a la Constitución italiana en 1947, la alemana en 1949, la española en 1978, la francesa en 1958, que la francesa en particular, la Asamblea se encarga de reformar todas las leyes y de monitorear de manera más puntual el desarrollo del gobierno. Podemos hablar que el constitucionalismo, el nuevo constitucionalismo europeo, no tiene una trascendencia tan relevante como lo ha tenido en Latinoamérica, debido a que pues es de conocimiento público las situaciones que vivió Latinoamérica alrededor de 1970, 1980, con el tema de la represión, con el tema de las dictaduras y todo este tipo de ideologías políticas que eximían a un grupo de la población solo por pensar diferente. En Europa no sucedió de una manera tan drástica. Por eso podemos denotar en el nuevo constitucionalismo europeo, simplemente se transforma con el contexto histórico en el cual se va desarrollando y acorde a sus dinámicas. Con el pasar de los tiempos y con el transcurrir de los años, el constitucionalismo europeo se ha ido transformando de nación en nación acorde a las características y a las necesidades que cada una de estas impone. De esta manera podemos evidenciar cómo a nivel global la inclusión se vuelve un tema general cuando hablamos de nuevo constitucionalismo. De esta manera cerramos el curso de Derecho Constitucional dando por sentadas la importancia del derecho constitucional para la formación de un Estado social de derecho.